a alguien cuya historia les quiero también dar en forma de testimonio. Y es que en el año 1991, en la isla de La Palma, la isla vecina, en donde yo vivo, la misma que ha sido azotada por el terremoto hace solo unos meses, había una exposición sobre la Sábana Santa. Yo en aquel momento estaba trabajando en Radio Nacional de España. Y cuando me enteré que venía esa exposición, me metí en el despacho del director y rogué y supliqué que me mandara a cubrir la noticia. Efectivamente, fui y le hice una entrevista a este señor, presidente del Centro Español de Sindonología. Y, bueno, fue un impacto haberle conocido, sobre todo cuando me dijo: me encantaría que fueras el delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología. ¿Qué creen que respondí? Pues que sí. ¿Cómo voy a decirle que no? Yo nunca le gané a este señor. A partir de ese momento surgió entre nosotros, estamos hablando de más de 30 años, una amistad profunda que se mantiene y es cada vez más bonita. ¿Por qué? Porque este señor, desde mi punto de vista, es probablemente la persona que más sabe de la Sábana Santa, y la Marinelli, que se acaba de ir, en el mundo. Tenemos una característica principal y es que ambos somos Wikipedia man. ¿Ustedes quieren preguntarle algo de la Sábana Santa? Y les va a responder, seguro. Pues es una maravilla también en su conocimiento. Es una de las personas más influyentes e importantes de mi vida. Le debo mucho y es alguien a quien confiaría mi vida, como no puede ser de otra manera. Con él he viajado a Lourdes para investigar las apariciones. Con él he recorrido la ruta del Santo Cáliz para demostrar que el Cáliz de Valencia es el que se empleó en la última cena. Con él he tenido estas aventuras. ¿Por qué? Pues porque nos gustan este tipo de cosas. Y porque en el fondo estamos buscando a una persona con mayúsculas, que es de la que yo les acabo de hablar. Este señor que tienen aquí es doctor en Historia del Arte. Es el presidente del Centro de Sindonología, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y también colaborador del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es para mi gran honor presentarles al doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Bueno, pues mientras estaba yo escuchando a Andrés decir las cosas que dice, he estado pensando cómo va a verse la próxima presentación y no he conseguido con la pantalla del presentador, con lo cual ahora mismo voy a ciegas y no sé ni los minutos que tengo, voy a ver si con el reloj tengo suficiente, porque lo hemos preparado pero no lo hemos conseguido. Bueno, pues vamos a ver si nos centramos en la materia. Yo normalmente cuando hablo del Santo Sudario de Oviedo suelo subtitular esta conferencia como clave de la autenticidad de la Sábana Santa, porque se supone que la gente sabe qué es la Sábana Santa y sin embargo nadie sabe lo que es el Santo Sudario de Oviedo. Pero la verdad es que en este evento, lo que estamos ahora mismo, no tengo que hablar una conferencia completa del Sudario de Oviedo, con lo cual me queda una posición que es poco lúcida. Yo tengo que, o poco lucidora, no sé si tendría que haber dicho eso, pero la idea es que yo tengo que dar, ya se ha dicho, Andrés se ha dicho algunas cosas y el siguiente ponente, que será Alfonso, dirá muchísimas más, pero tengo que por lo menos poner, dijéramos, centrar al toro y dejarlo al frente de la puerta de Chiqueros. No sé nada de toros, o sea que igual he dicho una barbaridad, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es decir, centrar el toro y dejar para que los siguientes ponentes ya puedan concretar aspectos concretos de este estudio, ¿no? Entonces, pues tengo que decir muchas cosas y tengo poco tiempo, y no sé cuánto tiempo, bueno, más o menos esperemos ajustarnos. Tan es así que, perdiendo la lucidez o el carácter lucidor, mejor, de hablar sin papeles y sin leer, que es lo que yo he hecho siempre, pues me voy a centrar en leer estrictamente lo que está escrito, porque así seguro que no me paso de tiempo, o creo no pasarme de tiempo. Entonces he pensado que ¿qué cosas podría contarles? Pues puedo contarles 5 temas, ¿no? El primero de ellos va a ser explicar, que yo creo que es lo primero que tiene uno que tener claro, y si no mal asunto, que los lienzos de Cristo no son uno, sino son 2, ¿no? Es decir, los evangelios dicen que había una sábana, pero también un sudario en la sepultura de Jesús. Los evangelios
Mira, ¿ves? Han cambiado todo tipo de letra, entonces ahora puede pasar cualquier cosa. Pueden salir todos los títulos modificados. Por eso me gusta usar mi propio ordenador, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que Jesús fue envuelto en una síndone. Síndone se traduce normalmente como sábana, pero no es verdad. Es una sábana de lino, es un lienzo de lino. Por tanto, yo, cuando se traduce simplemente por sábana, tengo que decir siempre, ojo, debería traducirse por sábana de lino, porque es un lienzo muy especial. Era un lienzo muy caro y que evidentemente no era lo que estamos acostumbrados a una sábana vulgar o de lana o en fin, cualquier otra cosa. ¿Ves? Esto aquí estaba subrayado y ahora los subrayados se han cambiado porque al cambiar el tipo de letra ha cambiado todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues esta sábana fue comprada por José de Arimatea, eso nos dicen los tres sinópticos, y Mateo especifica que el lienzo de lino era un lienzo de lino puro, síndone catará, dice. Síndone catará, de ahí nos viene, recordamos lo que significan los cátaros, ¿no? Que eran los que se autodenominaban puros. Por tanto, lo que viene a decir es que era un lienzo que no tenía mezcla de otras fibras, exactamente como la sábana de Turín. De hecho, cuando se hizo la prueba del carbono 14 se cortó un trocito que se ha demostrado que tenía algunas fibras de algodón y que corresponden a una reconstrucción de esa esquina. Por tanto, ya solo con eso habría que decir que la prueba del carbono 14 habría que repetirla porque había fibras que no eran propias de la tela, porque la sábana en su conjunto es de lino puro. Si hay alguna otra fibra es porque se trata de una reparación. Y lo que está claro es que los sinópticos no hablan de la sábana, perdón, no hablan del sudario en absoluto. Quien habla del sudario dos veces es Juan, que en su evangelio pues habla de sudarión, que es una palabra que se traduce por sudario. Lo que ocurre es que en el español actual se llama sudario a una mortaja, pero en el tiempo de Jesús y desde luego de los evangelistas no se puede confundir con una mortaja, es un pañuelo más pequeño. Si quisiéramos hablar de, para ajustarnos más bien, podríamos traducir en vez de sudario, deberíamos decir simplemente que había un pañuelo. Y se cita dos veces, cuando Lázaro sale de la sepultura y lleva un pañuelo envolviendo la cabeza y el resto del cuerpo con vendas, y luego cuando el propio Juan, en el capítulo 20, versículo 7, dice que había cubierto su cabeza un pañuelo, pero ya no estaba allí, porque dice habían pasado, ¿no? O sea que a diferencia de Lázaro, que aparece con pañuelo y vendas, el cuerpo de Jesús en la tumba estaba totalmente cubierto por un lienzo grande, que enfáticamente se utiliza en plural, como lienzos. El griego lo permite, y bueno, podríamos explicar muchas cosas, pero tengo que centrarme en lo que quiero concretar, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, pues tenemos que decir que, aunque hoy día se consideren sinónimos, sudario no era lo mismo que mortaja en el tiempo de Jesús. Eso sería el resumen de esta primera parte, ¿no? O de esta primera idea. Entonces, este tipo de enterramiento que aparece en la sábana santa, cubriendo el cuerpo completamente por detrás y por delante, existe, se ha podido comprobar que existe arqueológicamente, se utilizó en el tiempo de Jesús en el siglo I. Podríamos dar ejemplos, pero no tenemos tiempo para ello, ¿no? Y estaba claro que cuando se utilizaba un lienzo grande para cubrir todo el cuerpo, pues no era necesario que tuviera una tela dentro. Por tanto, el sudario que habría sido usado para el transporte entre la cruz y el sepulcro se eliminaba y se cubría el cuerpo solamente con una síndone, con una sábana. Pero está claro que todo aquello que tuviera sangre de un cadáver debía quedar con él en la sepultura. Y eso nos indica por qué podría, aunque el sudario se hubiera quitado, estuviera cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro, encuentran también ese lienzo. Sudario, por tanto, era una prenda usada por los orientales, pero no necesariamente funeraria. Es un pañuelo, probablemente es el origen de las estolas de los sacerdotes, pero es frecuente que en Oriente se utilice una tela para recoger el sudor de la cabeza y del cuello. Y ese pañuelo, pues se llamaba sudario porque venía de la palabra sudara, que hace referencia a sudor, ¿no? Era una tela para el sudor. Lo que ocurre es que un pañuelo grande puede tener diversas utilidades y entre ellas, pues también alguna de carácter funerario, ¿no? Un sudario podía usarse para cubrir la cabeza del ajusticiado
tras la muerte de este según la costumbre hebrea. Y es que los judíos consideraban que el hombre es imagen de Dios y era casi una blasfemia dejarse cubrir el rostro deforme de un difunto. Esto nos parece muy raro, es decir, que se tenga que cubrir la cabeza de una persona que muere con el rostro deformado, sangrando, en fin. Pero, sin embargo, no nos somos conscientes de que lo hacemos todos los días. Cuando hay un muerto en una carretera, se le cubre piadosamente el rostro. Pues esto los judíos lo tenían obligado, ¿no?, a hacerlo. Bueno, o sea que se podría haber utilizado también un pañuelo para cubrir la cabeza del ajusticiado. Por tanto, estamos hablando de que había una síndone, una sábana de lino, y había un sudario. Casi todo el mundo conoce la sábana santa de Turín, pero poca gente conoce el sudario, que nosotros pensamos, según vamos a ir descifrando en estas intervenciones, que puede ser perfectamente el santo sudario que está en la Catedral de Oviedo desde hace siglos. Está claro que, yo creo que también lo ha dicho Andrés, según hemos visto, Juan dice que cuando Pedro y Juan llegan la mañana del domingo de resurrección al sepulcro, encuentra los lienzos, en plural, puede significar una sábana doblada en dos partes, o sea, el griego permite utilizar el plural cuando se habla de una cosa doble, por ejemplo, pues se dice puerta, pero se puede decir puertas si son dos, o que se abre, ¿no? Una puerta doble se puede considerar en plural, etc. Bueno, pues no hay una traducción exacta muchas veces para las palabras en griego, pero hay que tener en cuenta que las versiones que nosotros tenemos del Evangelio están en griego, ¿no? Bueno, y se podría explicar que ahora se está haciendo unos estudios espectaculares donde se encuentra que ese griego está traduciendo conceptos judíos, ¿no?, o por lo menos semitas. Y nos hace pensar que algunas palabras que utilizaron quienes escribieron el texto en griego al traducirlas del hebreo, pues utilizaron una palabra inapropiada y eso ha dado lugar a que en los evangelios haya contradicciones. También es otro tema que podríamos hablar, pero no me corresponde en este momento hacerlo, ¿no? Entonces, cuando dice que vio los lienzos en el sepulcro, dice que hímena, y efectivamente eso puede ser plano, caído, deshinchado, tendido, no hay una traducción exacta, pero lo que está claro es que dice que la sábana estaba extendida y el sudario estaba enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. La sábana y el sudario, tenemos aquí dos reproducciones, pues se ve que son claramente de distinto tamaño, ¿no? Andrés ha utilizado esta diapositiva que le facilité yo y me interesa resaltar que las manchas centrales del sudario corresponden prácticamente con el tamaño de la cabeza de la sábana santa, ¿no? O sea que poniéndolas a la misma escala podemos ver que son diferentes, pero aunque sean piezas diferentes eran perfectamente compatibles. Una se habría utilizado en el transporte hasta el sepulcro y la otra para producir la sepultura. Está claro que el Antiguo Testamento nos dice en Números, aquí se ha cortado completamente, ha cambiado, o sea, desapareció la primera línea y las últimas, ¿qué vamos a hacer? Pero me lo sé. En el Antiguo Testamento, en los Números, nos cuenta que a cualquier cosa que haya tocado un cadáver deja impuro durante 7 días, ¿no? O sea que para los apóstoles los lienzos del sepulcro debían suponer un verdadero problema, porque no podían dejarlos allí. Pensaban ellos que en la sangre estaba el alma y no podían dejar abandonada el alma de Jesús en un sitio al albur de cualquier persona. Pero si el cadáver no estaba, lo que tenían que haber hecho era dejar esos lienzos que tenían sangre con el cadáver, y cuando se recogieran los huesos un año después y se metieran en el osario, pues ya se podían tocar. Sin embargo, si el cadáver no estaba, ¿qué hacían con los lienzos? Y esa es la pregunta que todos nos podemos hacer. Entonces, los apóstoles recogieron los lienzos del sepulcro. Pues si no podían abandonarlos y no podían dejar de llevárselos, pues ¿qué tenían que hacer? Llevárselos, pero sin decirlo, ¿no? Es lo único que podían hacer para no ser considerados como pecadores públicos. Nos han llegado una serie de referencias indirectas que indican que los apóstoles habían recogido los lienzos del sepulcro. Están aquí, no voy a leerlas porque tampoco nos añadirían mucho más. Pero esto nos lleva a pensar que si se recogieron los lienzos y la sábana está en algún sitio, el sudario podría estar en España. Y entonces esto nos lleva al segundo tema, ¿no? ¿Qué es el sudario de Oviedo? Bueno, pues está claro que es una reliquia venerada, Ha estado durante siglos en la Cámara Santa, que es en la Catedral de Oviedo la parte más antigua de la propia catedral. Es anterior porque realmente se construyó como cámara del tesoro, es decir, cámara de las reliquias,
en el Palacio de Alfonso II el Casto. Por tanto, anterior a la propia catedral es esa pequeña estancia que hoy día es Patrimonio de la Humanidad, como una muestra además de arte prerrománico asturiano o ramiriense. Bueno, pues este es el sitio donde se guardaron las reliquias durante siglos y hoy día todavía está allí en el centro, después de la nueva sistematización que se hizo de la Cámara Santa. Desde el año 2014 se han eliminado bastantes reliquias que estaban allí y que confundían un poco, pero se ha dejado en el centro, como vamos a ver, el sudario, que se ve justo detrás en segundo plano, y en primer plano pues un arca que según la tradición es aquella en la que los cristianos trajeron a Oviedo el sudario procedente de Toledo, y posiblemente es en otra caja parecida, vino desde Oriente. Lo que está claro, por tanto, es que bueno, pues el sudario sigue en su sitio, que es un sitio de veneración. Por tanto, el hecho de que esté allí significa que durante siglos se ha venerado. A veces se mencionaba, a veces no se mencionaba, pero era un lugar de veneración, de resguardo de la reliquia. Normalmente el sudario ahora, después de la intervención del Centro Español de Tecnología, pues se ha conseguido que esté en unas condiciones de protección por lo menos muy superiores a las que había, porque cuando fuimos el año 89 el sudario se podía tocar directamente, no tenía ningún tipo de protección, estaba en un armario de madera que podía arder, en fin. La verdad es que ahora se ha conseguido que pueda estar el sudario en unas condiciones adecuadas y que, si es necesario verlo, se pueda levantar la tapa que lo cubre y se vea directamente. Porque normalmente tiene una tapa que es una reproducción de un escaneado que hicimos nosotros precisamente, y pues había que conseguir las dos cosas, que la gente pudiera venerar el sitio, por tanto el sudario tenía que estar ahí, pero no se podía dejar a la vista porque evidentemente el deterioro hubiera sido considerable, ¿no? Bien, pero efectivamente el sudario está en Oviedo, pero ¿cómo llega a Oviedo? ¿Qué sabemos de su historia? Es uno de los temas que tenía que tratar. Entonces vamos a hacer un poquito de historia, sobre todo de la enorme traslación, del traslado que supuso para el sudario llegar desde los alrededores de Jerusalén hasta Oviedo. La primera referencia, la referencia más antigua del sudario, se encuentra en el manuscrito de San Antonino Mártir, escrito por los peregrinos de Piacenza que van a Tierra Santa el año 570. En este manuscrito se dice que junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado, y del monasterio de San Juan, les falta parte de la letra porque ha crecido, dice, hay una cueva que dispone de celdas para 7 chicos vírgenes, y se dice que ahí se conserva el lienzo que estuvo sobre la cabeza del Señor. Eso es lo que ellos dicen. Se distingue claramente de la Sábana Santa, no hay confusión, no se refiere a la Sábana Santa, sino que dicen que en una zona que hoy día es Jordania, pues al otro lado del Jordán existiría ese sitio donde se veneraba el sudario. Este sitio después fue arrasado cuando en el año 614 el rey persa Cosroes I pues arrasó toda esa zona, y a Cosroes le interesaba mucho hacerse con reliquias porque después podía cambiarlas por sumas importantes de dinero revendiéndolas a los cristianos, ¿no? Parece que se encuentran en esa zona pues los huesos de los monjes que fueron asesinados, pero esto incide en la misma línea de que efectivamente había un sitio de veneración cerca donde fue bautizado Jesús. Ya digo que está en lo que llaman ellos Cisjordania también, que es el otro lado del Jordán. Y bueno, lo cierto es que intentaron poner a salvo, claro, la sábana quizá era difícil de salvar y algunas otras reliquias, pero el sudario era fácilmente plegable y se podía colocar en una caja y transportarse a lugares más adecuados para ponerlo a salvo. La trayectoria histórica del Santo Sudario de Oviedo pues supone que habría salido de los alrededores de Jerusalén y por mar habría cruzado todo el Mediterráneo hasta Cartagena, nada menos. Este es el sitio importante. Los documentos que hablan de la traslación del arca afirman que había salido en dirección de Alejandría primero y después hacia el puerto bizantino más importante del Mediterráneo, que era Cartagena, aunque siguiendo su camino a Sevilla, porque era obispo de Sevilla San Isidoro, que a su vez era hijo del dux bizantino de Cartagena, y San Isidoro, ideólogo de la monarquía visigoda, habría enviado a la capital, es decir, a Toledo, el sudario
con las otras reliquias, pensando que era una oportunidad buenísima de que estuvieran en la capital, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Edad Media la importancia de un rey se medía también por las reliquias que tenía, y eso fue una fantástica ocasión, ¿no? Cuando llegan desde Jerusalén un arca con reliquias, pues eso tenía que estar en Toledo, lógicamente. Además, una carta de San Braulio de Zaragoza que dice, que es contemporánea a este hecho, que dice: no nos debemos extrañar que se hayan guardado algunas de las reliquias de Jesús. Es decir, probablemente está comentando que debió ser un hecho conocido en España, pues el sudario y otras reliquias llegaron a Toledo. Ahí estuvo hasta que con la invasión musulmana, pues los cristianos huyen hacia el norte y se llevan las reliquias. Y cerca de Oviedo existe una pequeña ermita en el Monsacro, donde todos los años sube una peregrinación de los ovetenses y de los asturianos en general, que veneran el lugar donde estaba y se construyó una ermita alrededor, el Pozo de Santo Toribio, donde parece que se colocó el arca con reliquias para que éste quedara a salvo. Esto no es una leyenda, no es una referencia puramente, pues no sé, imaginaria, sino que estamos hablando ya de un monumento, de un sitio que se venera por tradición multisecular, pero no solamente eso, sino que hay un autor musulmán, que es Abunkenke Mohammad Rasis, que el año 977, contando estos hechos, dice que muchos de los cristianos, dejadas las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Es decir, tenemos una referencia histórica, tenemos documentos, tenemos un sitio físico, etcétera. Es decir, que la llegada del arca con reliquias a los alrededores de Oviedo, pues creo que está suficientemente acreditada. No obstante, los documentos más antiguos que nos hablan de la travesía del Arca Santa no son los asturianos, que esos podrían haber sido falsificados para darse importancia, sino que las noticias sobre el traslado del Arca de las Reliquias desde Tierra Santa a Oviedo pues aparecen sobre todo, no solamente en el libro de los testamentos, que es asturiano, sino también en otros manuscritos que actualmente están en Bruselas, en Valenciennes o en Cambrai, y hablan de las reliquias de Asturias. Sabemos por lo menos que en el año 1000 la epopeya del sudario y otras reliquias hasta los alrededores de Oviedo era conocido. Y de hecho, poca gente sabe que la primera peregrinación a Santiago de Compostela no fue a Santiago, sino fue a Oviedo. Y de ahí viene un poquito el refrán que se dice que más es Dios que sus santos. Es decir, las reliquias de Santiago estaban muy bien, pero las reliquias de Oviedo eran de Jesucristo y por tanto tenían más importancia en ese sentido. También los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, con el tiempo pues lógicamente se continuó hasta Santiago, incluso hasta Finisterre, pues lo cierto es que estos peregrinos cantaban una canción en francés que también rima en español, afirmando que quien va a Santiago y no a San Salvador, que es la catedral de Oviedo, quien va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y deja al Señor. Por eso el camino de la costa es un camino muy difícil, pero cuando se pudo, el camino de Santiago pues circulaba por Castilla, que era mucho más llana y se podía andar muchísimo mejor, pero se mantuvo la costumbre de ir o a la ida o a la vuelta a pasar por Oviedo, que era un lugar muy importante. De hecho, hasta el año 2014, en el que se cambió, como he dicho, la sistemática del sudario, pues en los últimos siglos se bendecía con el sudario. Lo cogía el obispo, que lo ponía en vertical porque no tenía ni idea de lo que estaban viendo, entonces les daba igual bendecir de una manera o de otra. Y entonces, pues solemnemente, primero en un balcón que hay para las bendiciones, pero luego ya desde el presbiterio de la catedral se bendecía con el sudario en una octava, que es la octava de la Santa Cruz, donde hay un jubileo especial que se llama la perdonanza. Entonces, ya digo, tradicionalmente se bendecía, ahora desde el año 2014 ya no se bendice, sino sencillamente se expone el sudario, y porque pues es más complicado, porque ahora tiene una caja que pesa más, etc., ¿no? De todas maneras se puede hacer entre varias personas, pero bueno, se ha decidido hacer, como en la Sábana Santa, una ostensión. Y además es curioso porque por culpa nuestra, desde que el Centro Español de Sindología intervino en el estudio del sudario, pues una de las cosas que dijimos es que no bendijeran todos los días con el sudario, porque es una reliquia que, pues, aunque aparentemente no se vea nada, tiene un montón de información que se va perdiendo según se moviliza, y si no tiene además ningún tipo de protección,
han caído miles de partículas al suelo durante siglos en la catedral, ¿no? Cada vez que se movía el sudario. Y pues esto a nosotros nos preocupaba realmente, ¿no? Entonces, como digo, ya desde el año 2014 no se puede tocar directamente el sudario, ni siquiera a nosotros nos dejan, culpa nuestra por habernos puesto nosotros mismos la dificultad, pero creemos que lo más importante es que el sudario se conserve, ¿no? Y bueno, pues esto suscitaba y suscita mucha expectación. Cuando se bendice con el sudario se llena la catedral, pero quitado de toda la parafernalia que hay en torno al sudario, como en esta fotografía que es nuestra, del Centro Español de Sindonología, pues la verdad es que el sudario, una vez extraído de su relicario, no es más que un lienzo que aparentemente no tiene ningún valor material. Entonces, como no es una reliquia, yo sé, llena de joyas que impacte o que no sea algo digno de ver, pues lógicamente eso lo que indica es que su valor se tiene precisamente por su relación con Jesús de Nazaret. Entonces, durante 1000 años nadie estudió el sudario, nadie entendía nada en absoluto, pero por tradición se consideraba que era el lienzo que cubrió la cabeza de Jesús. Esto empezó a cambiar cuando en el año 1977 se presentó en Oviedo un estudioso de la síndone, que era Monseñor Giulio Ricci, y esto nos lleva a hablar de otro aspecto que quería destacar, ¿no? Es decir, el sudario era un objeto digno de estudio, y la verdad es que en el pasado no había medios para hacer un estudio profundo del sudario, pero esto, como digo, empezó a cambiar. Monseñor Ricci fue el pionero del estudio del sudario, el primer divulgador de la existencia del sudario a nivel europeo, con su libro, bueno, quitando todo lo que se había dicho en el pasado, ¿no? Con las peregrinaciones y tal, donde efectivamente pues llega la noticia. Pero en el tiempo moderno, pues es Monseñor Ricci, que publica en el año 1985 un libro que se llama L'uomo della sindone e Gesù, donde él pues dedica un capítulo al sudario y es el que da el giro copernicano. Es el primero que se da cuenta de que el sudario tiene que verse en horizontal para que se entienda algo y establece un criterio absolutamente fundamental, como vamos a ver, ¿no? Él inicialmente pensaba que el sudario tenía que ser una especie de mentonera o algo así, porque no entendía cómo se podía utilizar un sudario si estaba la síndone. Y una pregunta que nos hace muchas veces es, entonces, si tenía el sudario encima de la cabeza, ¿cómo es posible que quedó la imagen en la sábana santa? Pues que no estaba. Cuando se produce la imagen de la sábana santa, el sudario estaba enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Es decir, había estado usado antes. Y bueno, pues sin embargo, en la aportación definitiva, que realmente es importantísima, de Monseñor Ricci, es que se da cuenta de que existe un eje de simetría, hay un pliegue casi en el centro de la tela, y a partir de ese eje de simetría que digo yo, pues podemos encontrar que hay unas manchas principales a los dos lados que son simétricas, es decir, son como en un espejo, ¿no? Se reproducen especularmente. ¿Esto qué indica? Pues que el sudario estaba doblado cuando se manchó y por eso al abrir esto, pues lógicamente aparecen de forma especular en torno a ese eje de simetría las dos manchas principales. Sin embargo, Ricci no se equivocó en la forma de doblar el lienzo y entonces, en vez de doblarlo las dos partes juntas, realmente estas dos partes que estamos viendo tenían que estar separadas, como vamos a ver después en una animación. Pero no pudo entender que eran las manchas que no son simétricas, que están en la parte más alejada de mí del sudario, ¿no? En la parte de la extrema izquierda de la tela. Y entonces, pues después de Monseñor Ricci, en el año 1989, pues se hace una foto histórica. Hay que ver la cara de tonto que teníamos algunos hace 30 y tantos años, ¿no? Y bueno, pues en fin, todos nos hemos hecho bastante más mayores porque han pasado un montón de años, pero estando así las cosas, como digo, llega al Centro Español de Sindonología y obtuvo la autorización para realizar un estudio completo y multidisciplinar del Santo Sudario. Conociendo por la publicación de Ricci la existencia del sudario, pues miembros del Centro Español de Sindonología se ponen de acuerdo con el arzobispo de Oviedo, que entonces era don Gabino Díaz Merchán, y se le pide realizar estudios. Esto se podría contar mucho más, pero no es el momento tampoco. Entonces el arzobispo delegó la autorización en el Cabildo de la Catedral de Oviedo y en una reunión plenaria de ese cabildo se tomó la decisión de que el Centro Español de Sindonología estudiara la reliquia, ¿no? Para llevar a cabo esta tarea se crea el EDICES. Por eso no es EDICES, sino el EDICES, porque son simplemente las siglas de el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, ¿no? Entonces,
el EDICES pues, ha hecho un montón de intervenciones a lo largo de los años. Esta fue una de las veces donde más miembros estuvieron, que fue el 7 de mayo de 1994, a punto de presentar un congreso internacional en Oviedo. Entonces se nombró director del EDICES a quien era director ya de la sección de investigación científica del Centro Español de Tecnología, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, a nivel internacional se dice ingeniero civil, que es don Guillermo Heras Moreno, que ahora es el presidente de honor del Centro Español de Tecnología. Y en poco tiempo fue capaz de constituir un equipo formado por científicos de 4 nacionalidades y pues una docena de instituciones, no solamente universidades, sino entidades tan importantes como Hidroeléctrica Española en su día, actualmente Iberdrola, ¿no? Y gente de su laboratorio, como el propio Felipe Montero, que la verdad es que ha estado durante todo el tiempo de estas investigaciones hasta hoy. Hasta hoy, o sea que estamos en ello, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, pues se realiza, como dijo el propio don Gabino Díaz Merchán, desde que están ustedes aquí, la verdad es que ha habido un orden bastante considerable. Es decir, el estudio del sudario se ha hecho de una forma sistemática y con los medios que teníamos, pero realmente pues muy seria y muy profesional. Para contar todas las investigaciones, les remito al libro que ha hecho Felipe Montero, que estará, espero, en alguna mesita, se puede adquirir, y tiene una lista de todas las investigaciones que hemos hecho para que se vea con qué rigor y qué es lo que se hizo en cada visita, ¿no? Si tiene alguien interés, desde luego es un libro esencial. Bueno, pues simplemente por decir algunas cosas, en las primeras jornadas de observación directa del sudario ya se fotografió, se grabó en vídeo con distintas longitudes de onda y también se hizo una aportación que yo creo que fue fundamental, que es realizar en vídeo y fotografía, registrar lo que era la luz transversal, es decir, lo que diríamos el contraluz del sudario. Porque, visto con luz visible, el sudario tiene unas manchas como de sangre deslavada, se ha definido alguna vez, pero y aparentemente parece que tenga poca sangre. Sin embargo, al colocar un foco de luz en la parte posterior de la tela, pues se muestra una cantidad de material hemático considerable y se pueden ver mucho mejor los contornos de las manchas. También, dentro de la gran cantidad de cosas que se han hecho, ya digo, me remito a lo que está publicado, pues fue importante ver el análisis de las arrugas del lienzo, porque un lienzo de lino, si no se almidona y no se plancha, conserva siempre las arrugas. Esto, siempre que hay señoras en el auditorio me hacen todas así, porque evidentemente saben muy bien que ahora ya casi no hay lino, pero el lino es difícil que pierda las arrugas, ¿no? Un tejido de lino, como digo, pues mantiene las arrugas, pero esas arrugas son muy importantes y algunas de ellas pudimos comprobar que están desde el mismo tiempo en que se realizaron las manchas de sangre del sudario, porque evidentemente, es decir, a veces la propia arruga forma parte de la morfología de la mancha. Es decir, se puede determinar, y hemos dicho, por ejemplo, ese pliegue que está casi por la mitad, que indica que el sudario estaba colocado doble cuando se manchó en las manchas principales. Pues eso, evidentemente, pues nos da la referencia de que esas arrugas no son posteriores, son en el momento que se realizaron las manchas, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos fundamentales fue cuando se hallaron unas partículas de materia orgánica que no eran pólenes y que se destruían al someterse a los flujos de electrones del microscopio electrónico, que resultaron ser estos gránulos aglomeraciones de partículas de resina de aloe y bálsamo de estoraque, que es el sucedáneo de la mirra que se usaba en Oriente. Por tanto, cuando se habla de que se utilizó mirra y aloe en la sepultura de Jesús, también podemos decir que está en la sábana y en el sudario, ¿no? Y estos, además, podemos saber que se utilizaron inmediatamente cuando las manchas de sangre todavía no se habían secado, porque quedan adheridas a las manchas de sangre. Este fue el primer hallazgo que vinculaba el sudario a algo que tuviera que ver con, o que pudiera tener que ver con un enterramiento oriental. Pues claro, hasta ese momento, pues una serie de estudios que se hicieron, pues lógicamente nos permitían conocer la antigüedad del sudario, pero no lo vinculaban a un enterramiento judío, por ejemplo. Bueno, del estudio hematológico forense espero que nos hable Alfonso. De verdad que yo solamente voy a decir dos cositas y ya está. Simplemente decir que ese estudio se dirigió durante bastantes años, hasta el año 2012, por el doctor Villalain,
que era pues catedrático de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid primero y luego de la Universidad de Valencia. Y pues se podrían decir millones de cosas, pero esto basta para decirlo. Es decir, que era una persona que tenía suficientes conocimientos para eso. También fue director del Instituto Anatómico Forense de Madrid, etc. Bueno, pues el doctor Villain se tomó con verdadera profesionalidad el estudio del sudario. Hizo un estudio pues científico, sobre todo hematológico. Y desde ese momento, desde el año 2012, tenemos la suerte de contar con el profesor Sánchez Hermosilla, que entre otras muchas cosas es médico forense y ha sido profesor de antropología y genética forense de la Universidad Católica de Murcia. Lo digo porque evidentemente es de la tierra y además es una gloria para Murcia, ¿no? Aunque es de Cartagena. Pero bueno, vamos a ver, la misma provincia, vamos, y la misma comunidad autónoma. Bueno, entonces él ha continuado y ampliado los estudios del doctor Villain, llegando a puntos pues mucho más allá, ¿no? Es decir, partiendo de una base sólida, pues luego se van ajustando las cosas. Bien, alguna cosa que nos interesaría mínimamente, sería decir, por ejemplo, que bueno, lo primero que hay que tener claro es que una tela tiene dos caras. Y parece una tontería, pero hay diferencias entre las manchas de la parte que llamamos anverso y la parte que llamamos reverso. Y porque efectivamente pues las manchas, los líquidos pasan por capilaridad a la otra parte del tejido, pero a veces pasan filtrados, por ejemplo. Entonces hay manchas que son más intensas en una parte, pero son más extensas en la otra porque el líquido sale como un filtro más extenso, ¿no? Entonces, anverso y reverso es muy importante tenerlo claro. Anverso nosotros llamamos a la parte que estaba visible cuando llegamos a Oviedo en el año 1989 por primera vez. Es decir, probablemente es el reverso de la tela, pero es igual. Llamamos anverso lo que estaba visible y cuando pudimos descoser la otra parte, pudimos ver el reverso. Cuando en las fotografías se pone la foto con el marco, estamos hablando del anverso. Cuando se pone sin el marco, sin duda es el reverso de la tela. Entonces, eso es lo primero. O sea, las manchas no son iguales y hay detalles que son muy importantes a efectos pues forenses, porque no es exactamente lo mismo lo que se ve en un lado que lo que se ve en otro, pero como tendría que ser, ¿no? Luego, lo que hemos dicho, el pliegue de Ricci, pues fue una pista importantísima, porque eso queda ya para la historia, ¿no? Pero Ricci pensaba que, viendo lo que llamamos reverso, pues estaría dividido por la mitad y estas dos superficies, una encima de la otra. Sin embargo, no fue así. Como he dicho, realmente estaba doblado al revés. Es decir, dijéramos, la superficie que estuvo en contacto con el foco maculante sería esta, al reverso izquierda, que sería, dijéramos, la superficie 1. La parte de detrás de la tela sería la superficie 2 y la parte doble, que estaba puesta doble, pues sería la 3 y la 4. Bueno, pues eso es un lío, pero era necesario que nosotros nos aclaráramos y efectivamente pues eso facilita las cosas, porque cuando se hace un estudio forense hay que poner nombres a las cosas, porque si no, no tenemos facilidad de identificación, ¿no? Bueno, Ricci, como he dicho antes, se equivocó doblando el lienzo, por eso no pudo entender el sentido que tenían estas manchas que no eran simétricas. Nosotros vamos a decir algunas cosas sobre estas. También decir que el primer hallazgo de Leices fue precisamente conocer lo que acabo de decirles, el orden de formación de las manchas principales, y por ahí se empezó a estudiar. Y de aquí me salto completamente a algunas conclusiones, por todo esto daría para muchísimo, me salto, y además hablará Alfonso de ello, pues me voy a las piezas del rompecabezas, que falta la última palabra, ¿no? Es decir, teníamos un rompecabezas, entonces hay que decir que el ingeniero Guillermo Heras, pues me dijo una vez que a mí me encanta hacer puzzles, ¿no? Rompecabezas. Y esto es como hacer un puzzle sin tener el modelo. Eso es una buena forma de planteárselo, porque tenemos una serie de cosas que no sabemos muy bien cómo encajan, pero solamente pueden encajar de una manera. Bueno, ya digo, se pusieron nombres. Hasta ahora les he presentado las manchas principales y las manchas no simétricas, pero ahora vamos a poner un poquito más de nombres, ¿no? Las manchas principales tienen el contorno máximo, que sería lo que llamamos la mancha de fondo, y luego en la parte central, por salida sucesiva de líquido, se ven unas manchas más oscuras, pero son simplemente unas superposiciones de manchas unas sobre otras, y estas las llamamos las manchas centrales. De momento me quedo ahí. También en las manchas no simétricas, pues podemos distinguir las que están en la parte superior, que llamamos manchas puntiformes,
Después, a mitad, estarían las manchas en alas de mariposa, están así porque están hechas en torno a un pliegue y por tanto son manchas simétricas. Y en la esquina, pues llamamos esquina de Ricci, porque ahí cortó un trozo precisamente Monseñor Ricci, que está en Roma, si no nos equivocamos. Pero efectivamente, pues esta es una mancha que tiene unas características especiales. Bueno, luego habría otras manchas como la mancha difusa, mancha de acordeón, etcétera, etcétera, y manchas complementarias de las que no voy a entrar porque eso sería excesivamente largo. Pero todas las tenemos, sabemos cómo se produjeron, en qué momento, etcétera. Entonces, voy a referirme, como digo, a las manchas principales y a las manchas no simétricas. Las manchas principales, ya he dicho, su estructura sería una mancha de fondo, que es todo el contorno externo, o sea, más extenso de un líquido muy diluido, y el grupo de manchas centrales. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de explicar, no hace falta que lo lean. Una primera aproximación que ya había hecho Ricci, es decir, que las manchas principales, vistas en su conjunto, pues tienen más o menos el tamaño de una cabeza y es compatible con un rostro humano. Eso es interesante porque al sudario siempre se ha llamado el santo rostro, pero ahí no había ningún rostro que viera a nadie. Pero, bueno, lo cierto es que efectivamente se parecen, se aproximan. Lo que pasa es que, claro, nosotros vemos un dibujo plano y le estamos colocando el sudario en su máxima extensión, aplanado, y así no encaja, ¿no? Es decir, como es lógico, un lienzo, que no es una superficie rígida como una tabla, pues no puede encajar sobre un rostro que tampoco es rígido, no es liso. Por eso tuvo que estar ajustado a la superficie de la cara. Y así, las manchas, si se pasan a 3 dimensiones, y esto fue la primera aproximación que hicimos presentando las manchas sobre un rostro humano neutro, es decir, no queríamos que se pareciera a Jesús de Nazaret, precisamente para no involucrarnos psicológicamente, pues resulta que encajan bastante. Es decir, si se colocan en un rostro en 3 dimensiones, asumen perfectamente una correlación interesante. ¿Cómo se hizo esta superposición? Pues porque los forenses determinaron la existencia de restos de las fosas nasales, los agujeritos de la nariz, y también se pudo identificar parte de labios. Entonces, a partir de ese momento teníamos un punto de referencia. Entonces, con ese punto de referencia se puede colocar sobre un busto en 3 dimensiones las manchas de sangre y encajan bastante, porque, por ejemplo, la zona de los ojos que están hundidas no tienen que tener manchas y no las tienen. Sin embargo, el pómulo que está hinchado sí que puede mancharse, o al revés, puede quedar como una especie de isla cuando el líquido ha circulado por la cabeza. Bueno, luego diremos más cosas y se dirán más cosas a lo largo del día y espero que al final tengan las ideas claras. Respecto de las manchas no simétricas, que son estas, como sabemos, pues las manchas puntiformes, si se coloca la nariz y la boca donde toca y se envuelve la cabeza, resulta que nos aparecen más o menos, esto fue una primera aproximación, tomando como punto de referencia las manchas que ya conocíamos, pues aparecen más o menos en la parte posterior del occipital, más o menos, ¿no? Entonces, estas manchas llama la atención que están rodeadas de profusión de agujeros dobles y que además son manchas de sangre que han coagulado. Esto nos lo aclarará Alfonso, pero lo que yo tengo entendido es que la sangre coagula cuando ha salido estando vivo todavía el sujeto, cuando es sangre post-mortem no. Y pues con una muestra de control se puede calcular que esas manchas mancharon el sudario de 45 a 60 minutos después de salir. Es decir, en la hipótesis de que fuera el caso de Jesús de Nazaret, estas manchas podían ser parte de la corona de espinas en la parte posterior. ¿Por qué no aparecen todas las manchas de la corona de espinas en el sudario? Pues probablemente porque muchas de ellas se habían secado cuando se colocó el sudario, pero las de la nuca no, porque al respirar el crucificado iba arañándose o golpeándose la nuca y eso hacía que no se terminaran de cerrar y siguieran sangrando estas manchas. Entonces, estas manchas puntiformes han salido, como digo, sangre estando vivo, se ha quedado en el pelo. Por eso, esto es importante, pues luego vamos a hacer superposiciones de la sábana y del sudario y veremos, claro, estamos pensando que aunque el pelo esté pues acartonado por el sudor, por la sangre, etcétera, pues más o menos, pero no puede ser exacto porque se tiene que mover, ¿no? Porque es un pelo, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una identificación bastante. Los agujeritos dobles, los agujeros dobles, y además hemos encontrado lugares en esa zona, nos indican que el sudario fue cosido al cabello de la nuca y los laterales del rostro y también en la zona de la barba.
Curiosamente, en nuestra hipótesis, las zonas donde hay pelos, donde hay agujeritos, es decir, se cosió. Porque se trataba de que esa tela no se cayera mientras se transportaba el cuerpo, tenía que estar fijamente sujeta para que el líquido que salía por la nariz y por la boca, como consecuencia del edema de pulmón agudo que debía tener después de la flagelación y todas estas cosas el sujeto, supuestamente Jesús, pues evidentemente todo eso no se podía mover, el sudario no se coloca así de cualquier manera, se tiene que sujetar bien para que esto impida que el líquido caiga, ¿no? Que salga. Bueno, en la parte media de las manchas no superficiales, no simétricas, a la zona del lienzo que se colocó sobre la parte superior del cuello, donde el pelo se recogió haciendo una pinza con el sudario al ser cosido. Esto explica la simetría de las manchas que llamamos en alas de mariposa precisamente, pero ven que se ve la arruga, es decir, alguien ha pinzado el pelo y entonces ha cosido ahí. Y se ven los agujeritos, no sé si se ven muy bien, pero se ven agujeritos en los dos lados, ¿eh? Es decir, que esto está claramente, es un cosido. El sudario sobre la cabeza del voluntario pues sería más o menos así, y ahí tendríamos la pinza. Al pellizcar y coser el pelo con el sudario se forma una especie de mechón, como una coleta, que se ve perfectamente en la sábana santa. Nosotros una lástima que no tengamos el reverso de la sábana porque hay que verlo por detrás, porque se ha colocado como se ha podido colocar. Y al estirar la tela al envolver la tela, la cabeza, pues al tirar hacia el hombro izquierdo, para envolver la cabeza, el mechón se desplaza hacia la izquierda. Y esto es exactamente lo que se ve en la sábana santa, es decir, hay un desplazamiento que corresponde en el sudario y en la síndone. Y efectivamente, esto quería volverlo a poner porque esa coleta se ve desplazada, ¿no? Es decir, eso es una indicación. La sábana santa se entiende si el hombre de la síndone ha tenido el sudario. Si no, pues hay cosas que no encajarían. En cuanto a la mancha de la esquina de Ricci, indica que el cuerpo estaba también manchado de sangre. Eso supongo que Alfonso va a hablar, por tanto no voy a decir nada más de ello. Simplemente decir que tiene una composición distinta, se ve con luz infrarroja de forma diferente, no procede de sangre que ha salido del interior del cuerpo, ni tampoco de otras heridas, o sea que ya veremos qué puede ser. Y en cuanto a las otras manchas, pues simplemente decir, pues eso, que no voy a decir nada. Es decir, hay muchísimas más manchas complementarias, pero con esto que les he dicho es lo suficiente y lo mínimo para que puedan entenderlo. Y por lo demás nos remitimos a nuestras publicaciones, que hay 2 congresos internacionales y libros de divulgación que se pueden conseguir más o menos y que pues pueden tener más información. Y nos quedaría hablar de 2 cosas. La reconstrucción de los hechos, que esto va a ser bastante rápida porque no quiero pasarme de tiempo. La reconstrucción de los hechos, es decir, cuál es nuestra hipótesis de cómo fue colocado el sudario. Con estos datos que les he dado ya pueden entenderlo. Y, por último, las referencias de conexión con Jesús. Entonces, el estudio de Ledices deduce que el lienzo tuvo que estar en 3 posiciones sucesivas. La primera posición del lienzo sería que el lienzo se habría colocado sobre la cabeza de un supuesto crucificado coronado de espinas, y además veremos más cosas que dirá Alfonso, que coinciden con el caso de Jesús, cuando todavía el cuerpo estaba colgado de la cruz, pero una vez producida la muerte. Es decir, una vez producida la muerte se tiene que colocar el sudario para poder movilizar el cuerpo y que no caigan los líquidos y no manchen a la persona que está moviendo el cadáver, ¿no? Entonces, esta primera posición del lienzo se origina cosiendo una esquina del sudario, que es donde aparecen todos esa procesión de puntitos y hilvanes, y llegando hasta la oreja derecha y poniendo doble el sudario. Eso sería, digamos, la primera posición del lienzo. ¿Cómo sabemos que eso fue así? Porque ahí encaja todo, es decir, tienen sentido pues prácticamente las manchas no simétricas, todas ellas, ¿no? Las heridas puntiformes, los agujeritos, la mancha de la mariposa, todo eso encaja. La esquina del sudario estuvo cosida por detrás y luego intentando doblar, girar toda la cabeza, pero hay algo que impide que eso sea así, se pone doble. Quizá también tenga la utilidad práctica de que así el líquido que sale hacia adelante pues se recoge mejor en una tela doble, pero en cualquiera de los casos eso encaja. Y también visto desde frente, pues entonces tiene sentido también la posición de la cabeza, las manchas principales dobles, las manchas accesorias de las que no he hablado, etcétera, ¿no? Bueno, se podría plantear lo que he dicho, ¿por qué no se cubrió con la tela la parte derecha de la cara? Porque esta se quedó libre. Por el modo de formarse la parte inferior de la mancha de fondo, sabemos que la cabeza no estaba en vertical, sino que estaba inclinada hacia adelante unos 70 grados y entre 10 y 20 grados a la derecha. Y además, pues para que estuviera así, pues esto no sé cómo explicarlo con pocas palabras, pero sencillamente decir
que, esto lo he dicho ya, para tener, o sea, podría ser porque la cabeza estuviera apoyada en el brazo derecho, ¿no? Y entonces pues no se termina de dar la vuelta porque entre otras cosas está hundida la cabeza entre los brazos. Pero si solo tuviera el brazo derecho levantado, pues la cabeza caería justo en otro sentido. Es decir, para que esté en el centro tiene que estar cogidos los dos brazos. Pero para que no quede simétricamente en el centro, simplemente por esa postura de descanso, de flacidez, pues para que no esté así es necesario que tenga un apoyo en los pies y el cuerpo esté ligeramente desplazado. Es decir, de la posición de la cabeza y sumándolo a la posición, cómo se coloca el sudario, podríamos deducir, aunque sea indirectamente, que la posición del cuerpo del hombre del sudario es equivalente a la de un crucificado, ¿no? Eso es muy interesante porque no solamente, o sea, nosotros tenemos una parte de solamente la cabeza, pero eso nos indica más cosas de cómo estaba el resto. Estando el cuerpo en posición vertical, como digo, se sujeta el sudario a la cabeza y entonces empieza a manchar porque por la nariz y por la boca sale un líquido que está aproximadamente una parte de sangre por 6 de líquido de edema de pulmón y entonces se va manchando, pues eso, te digo, desde la nariz hacia abajo. En un momento determinado el cuerpo se coloca en tierra, entonces probablemente, si esa es la hipótesis de que sea Jesús, se desencaja el palo horizontal de la cruz. Eso también es una de las cosas que estamos estudiando y seguimos estudiando de nuevo, pero está claro que en el momento en que el cuerpo tiene la nariz más alta que la frente, el líquido sube por la nariz y entonces se mancha también la frente. Eso explica que esa mancha de fondo esté dividida en dos en realidad y que tenga prácticamente moje toda la cara. Todo esto se comprobó experimentalmente, no tengo más que decir. Y hay que decir que también parece que después de eso, como si se hubiera movilizado el cuerpo y hay unas huellas que pueden ser de unas manos que está intentando evitar la salida de líquido por la nariz y por la boca. Eso es una cosa que nos parece muy extraña, pero es coherente con el pensamiento judío, porque para ellos cuando la sangre sale, se está produciendo la muerte, entonces intentan evitar la salida del alma. Ellos piensan que la sangre está en el alma y entonces intentan taponar esa salida de líquido que se quede en el cuerpo. Bueno, pues todo eso lo sabemos. La segunda posición del lienzo sería cuando una vez separados los brazos de la cruz se envuelve completamente la cabeza con el sudario y en esta posición se traslada el cuerpo también algo más. Y hay que decir que esto supone que se cambia, o sea, probablemente se rompe algún hilván y se recoge en la parte de atrás, ya envolviendo también la oreja derecha, se coloca con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Esto lo podemos comprobar porque la parte que estaba doble, pues al tapar, dejemos la ojera derecha, deja, la oreja derecha, no la ojera, la oreja derecha deja restos de la sangre que había en la oreja en la cara contraria a la anterior. Esto es difícil de explicar, si no tienen imaginación no van a entender nada, pero bueno, a nosotros esto nos encaja perfectamente. Es decir, el lienzo que estaba doble, pues ahora envuelve toda la cabeza, entonces hay unas manchas que no estaban en la posición 1 y que aparecen en la posición 2. Igual que también parece que se ve en la superficie 1 y 2, pero no en la 3 y 4, por tanto, estando el sudario sencillo, envolviendo toda la cabeza, hay algunas manchas que también se producen de manos. Lo del nudo, pues es una cosa muy llamativa, es decir, con las fotografías que hemos hecho de los voluntarios cubiertos con el sudario, cuando se deshacen, lo que ocurre es que aparecen unas arrugas que van hacia la esquina superior derecha del reverso. Y eso existe en el sudario, es decir, que ahí se puede decir que existe algo que parece que es un nudo. Lo más sorprendente es que, estando explicando en la Catedral de Oviedo el equipo de forenses entonces la idea de que había un nudo, pues yo recibí la llamada del quien estaba estudiando precisamente las referencias literarias al sudario, que era entonces Mark Gustin, y me dijo: he encontrado una referencia insólita de un escritor que se llama Nonos de Panópolis, que es un escritor del Alto Egipto que vivió entre el año 400 y 479, y parafraseando el Evangelio de Juan dice una frase que no entiendo, porque este señor dice lo siguiente, y esto no está en los Evangelios, ¿no?
Dice Nonos de Parápolis, está hablando del mismo capítulo de San Juan, que habla de la entrada de Pedro y Juan en el sepulcro. Dice, siguiendo detrás llegó Simón, e inmediatamente entró. Vio los lienzos, ahora hay varios adjetivos porque efectivamente no hay una traducción exacta, vacíos, juntos, caídos, y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. En lengua autóctona de Siria se llama sudario. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo, torcido en un lugar aparte. Es decir, añade cosas que no dice el Evangelio de Juan. Pero ¿cómo sabía un señor de Egipto del siglo V que había un nudo en la parte de atrás de la cabellera? Y yo le pude decir, mira, me acaban de explicar los forenses que hay un nudo en el sudario, o sea que entiendo perfectamente lo que me dices, ¿no? Lo cual fue, la gente dice, no, ustedes han buscado no, les doy mi palabra de honor de que pasó así. Es decir, justo después de oír al doctor Villalén diciendo que ahí había un nudo, llega un testimonio de un señor del siglo V diciendo que efectivamente había un nudo en la parte de atrás de la cabellera. La tercera posición del lienzo es muy fácil porque es qué ocurre cuando se coloca el cadáver en la sepultura definitiva. Ahí sí que se rompen los silvanes que quedan y basta con tirar del nudo con mucho asco y se deja el sudario enrollado sobre sí mismo en su sitio, en un sitio aparte, que es la traducción más ajustada a lo que dice Juan. Esta tercera posición se corrobora por el hecho de que los ungüentos que están pegados, como esta foto es una de las que me encanta, ahí hay glóbulos rojos pegados a los granos de mirra y aloe, ¿no? ¿Y eso qué indica? Pues que estos ungüentos están sobre todo en la parte interna de la capucha. Es decir, que se espolvorea precisamente para que se conserve la sangre. Y ahí tenemos una prueba clara. Los glóbulos rojos, los de Alfonso, duran muy pocas horas en su composición, si no me equivoco. Pero aquí duran por lo menos centenares de años. Es decir, que la posición... ¿Cómo? 2000 años. Claro, ya lo sé, pero yo digo por lo menos centenares de años. Yo que he sido suavecito, ¿no? Lo que está claro es que duran más de 2 días, ¿no? Pues eso es una prueba de que efectivamente aquí hay un intento de conservar, que es muy propiamente hebreo. Y lo último, y a esto sí que ya va a ser el final, y yo creo que en 5 minutos acabo, pues se puede decir que hay una compatibilidad, una relación del sudario con la síndrome, porque claro, nosotros no tenemos el cadáver, si tuviéramos el cadáver sería muy fácil, aunque tenemos la suerte de que el profesor Miñarro nos ha hecho el cadáver de la síndrome del sudario que coinciden absolutamente. Pero como no tenemos a Jesús muerto, gracias a Dios, pues lo que tenemos es 2 telas donde hay signos que podrían ser de la misma persona. ¿Son de la misma persona? Bueno, ¿qué sabemos de la síndrome de Turín? Pues esto daría por una conferencia de 1 hora y media, pero simplemente decir que no es una creación artística. Quien diga eso es que está chalado, porque no hay ningún medio para decir que sea una imagen hecha por un pintor, porque no hay pintura en nada de esto. Y además hay una investigación del año 1978-81 del equipo Sturm, que estaba formado por científicos de distintas entidades norteamericanas de muchísimo prestigio. 9 de ellos pertenecían al laboratorio de los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica. O sea, no eran aficionados, sino que eran gente de prestigio personal y profesional. Y el equipo Sturm deja claro que la sábana santa no se sabe cómo está hecha la imagen, y eso es precisamente lo que nos interesa. No es una creación artística. Desde luego tampoco se ha demostrado que la tela sea medieval. Yo creo que se hablará algo de eso, pero si no, pues en una pregunta podemos decir ¿por qué? Pero lo que es sorprendente es que si nosotros encontramos en 2 telas, el sudario está en España desde el siglo VII. Si hay manchas que son comparables a las de la sábana santa, ni la sábana santa del siglo XIV ni el sudario del siglo VII, porque solamente pueden haber estado en su origen, ¿no? Entonces, está claro que la síndrome ha envuelto un cadáver, tampoco hay nadie que pueda discutir eso, que tenga 2 dedos de frente. El hombre de la síndrome ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo, cosa que es insólita porque la pasión de Cristo se sale de los parámetros de lo que era una muerte simplemente como la hacían los romanos. Y la sábana es una mortaja, es una tela, pero además es una mortaja muy especial porque la tela con la que está hecha la sábana santa es el mismo tejido con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que se ponía precisamente una sarga procedente de Egipto en la tarde del Yom Kippur. Información que me dio la profesora Marinelli y que recuerdo perfectamente y digo muchas veces, ¿no? Y además tiene ungüentos propios de un enterramiento regio del siglo I. Es decir, al hombre de la sábana del sudario se le utilizan ungüentos propios de los reyes. Es decir, que no se le entierra como si fuera un perro flauta, sino todo lo contrario. Es decir, a Jesús lo enterraron 2 personajes importantes de la sociedad hebrea,
y evidentemente pues tenemos coincidencias de las que hablaremos a lo largo de los años. De esta tarde. Tenemos que decir que es muy curioso porque la sábana cubre la cabeza en un sentido y el sudario en otro, pero en ambos lienzos aparecen las manchas de la parte frontal y de la parte dorsal de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo último que con eso se pueden comparar, ¿no? ¿Y qué es lo último que nos quedaría decir? Pues simplemente hacer un itinerario mínimo de la síndrome para demostrar que efectivamente nunca han podido estar estas telas juntas, salvo en origen. Entonces, ¿qué sabemos del itinerario de la sábana santa? Bueno, teóricamente, según dicen los evangelios, estaba en la sepultura de Jesús cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, y sabemos que un tiempo después una sábana llega a la ciudad de Edesa, que ahora hablaré de ello. Ya he dicho que Pedro y Juan ven los lienzos en el sepulcro, ven la sábana, y Juan dice también estaba el sudario. Cuando se traslada el lienzo a Edesa, no parece que sea la sábana santa. Pero aquí está la hipótesis de Ian Wilson, que con modestia aparte yo he continuado siguiendo la estela de otros investigadores, y lo que es la postura absolutamente mayoritaria en este punto es que la sábana estuvo doblada y camuflada, dándole una apariencia distinta, precisamente por el hecho de que para los judíos era inaceptable desde el punto de vista cultural que pudiera existir la sábana de un difunto visible. Entonces, dice Ian Wilson, y yo creo lo mismo, que la sábana se dobla siguiendo un procedimiento de doblado que se llama tetradiplon en griego, es decir, que sería en 4×2, es decir, que sería 4 superficies dobles. Todo Oriente está lleno de imágenes del mandilión, es decir, del tetradiplon. Mandilión sería algo así como toalla. Y tendría la apariencia de toalla porque cuando se reproduce esa imagen que llega a la ciudad de Edesa, pues parece que lo que tiene es el rostro de la sábana cubierto por una tela, probablemente no es una tela, es un manto de oración judío con un agujero para que se vea el rostro, pero no se vea el resto del cuerpo, porque se tiene que salvar esa incompatibilidad cultural. No puede ser de un cadáver, por mucho que sea Jesucristo, es una cosa inaceptable, ¿no? Entonces, Ian Wilson en el año 78, hace muchos años, lanzó la hipótesis de que la síndrome estuvo oculta bajo el nombre de imagen de Edesa, mandilión o tetradiplon. Bueno, si alguien quiere algo pues, sobre esto, yo he escrito mi tesis doctoral, 500 páginas que he dedicado una hace un momento. Se puede conseguir en internet, cualquiera puede ver mi tesis, poniendo tesis de Jorge Manuel Rodríguez, sale un documento en PDF que se puede uno descargar y ver. Entonces, la idea es que la imagen, o sea, la propia sábana doblada, haciéndola aceptable, llega a la ciudad de Edesa, ahí se le llama imagen aqueropita, tetradiplon, mandilión, etcétera. Y esa imagen de Edesa fue trasladada después solemnemente a Constantinopla en unas circunstancias que yo explico profusamente en mi tesis, y llega a la ciudad de Constantino, y donde es venerada por el emperador. En fin, y hay un montón de testimonios sobre cómo llega y de qué manera. Esa sábana, que evidentemente llega con la forma de mandilión, pues con el tiempo se saca del relicario y entonces se empieza a ver que es un cuerpo completo por delante y por detrás. Y así debiera estar cuando llegaron los cruzados de la Cuarta Cruzada que asaltaron la ciudad de Constantinopla. Y allí pues roban ya no se habla del mandilión, sino que se habla de que roban la imagen, la tela que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro, ¿eh? Y además varios testimonios dicen que lo que estaba allí era la cisne, la sidoine, es decir, cuando los franceses van a Constantinopla y les hablan los griegos de la síndone, no saben lo que se refieren porque no saben griego, entonces ponen en las notas que escriben, pues que allí estaba la imagen en una tela que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. La imagen se roba en el asalto de Constantinopla, que es la cruzada que da mala fama a los cruzados, precisamente porque es la cruzada de los ladrones, y allí la sábana es llevada a Atenas. Tenemos documentos que nos hablan de que estaba en Atenas. El nuncio del Papa ve la sábana en Atenas. Y se dice en un documento del año 1205, pidiendo al Papa que se restituya, porque era inaceptable que los cristianos robaran lo que hicieron en Constantinopla. Por cierto, el Papa los excomulgó a todos. Esto no se dice nunca como si el Papa estuviera a favor de que se hubiera asaltado Constantinopla. De eso nada. Es decir,
se ganan una bonita excomunión todos los cruzados, ¿no? Y efectivamente está en Atenas y dice que ha sido robada por un francés. Y eso es una pista muy buena, porque en Constantinopla la sábana estaba en la iglesia de Santa María de las Blanquernas, que se había convertido en la iglesia del Palacio Imperial. Y quien tuvo el cuartel general en el asalto de Constantinopla en esa iglesia fue declarado luego duque de Atenas y era de Francia. O sea, la idea de que ha sido robada por los franceses y que está en Atenas nos indica hacia este señor que fue el que parece que robó la sábana. Y después la sábana aparece en el norte de Francia en una pequeña población llamada Lirey. Entonces, cabe pensar que esto tiene que ver con la desaparición de la sábana en Atenas. Bueno, y tenemos una pista buenísima. Cuando aparece la sábana en Lirey es en el año 1356, perdón. Y aparece en manos de una señora que es tataranieta del duque de Atenas. Es decir, cuando el Papa ordenó que se devolviera, pues no todo el mundo hace caso al Papa, y evidentemente pues no devolvieron la sábana, ¿no? Entonces, pero qué curioso que aparezca luego en una familia que es la misma familia del duque de Atenas, ¿no? Pues se podría explicar muchísimas cosas más y entrar en polémicas, pero no vamos a entrar en ello. Simplemente la sábana que está en Lirey es la misma que luego se quema en la ciudad de Chambéry por un atentado y por eso tiene estos agujeros que ahora se ven tan visibles, y es la misma que está en Turín. O sea, de Lirey a Turín es la misma. Y hasta Atenas podemos hacer un seguimiento. ¿Cómo llegó de Atenas a Lirey? Probablemente de una forma clandestina y por eso no lo podemos saber. Bueno, y con esto hemos acabado. Simplemente decirles que existe una revista, existe el Centro Español de Sindología, tenemos pocas manos y hacemos lo que podemos, pero la verdad es que durante años hemos estado manteniendo un poco la llama sagrada del conocimiento de la sábana santa y les tengo que decir que es algo apasionante, que nos ha llevado lejísimos. Cuando se creó el Centro Español de Sindología entre jóvenes que no teníamos mucha idea de lo que hacer, pues no nos podíamos imaginar que íbamos a ver si íbamos a seguir hasta donde hemos llegado y donde llegaremos, porque esto no ha acabado todavía. Pues muchísimas gracias. Vale.